pero hoy vamos a ver cómo compartir el evangelio al inconverso. ¿Está bien? Ahí en tu manual de evangelismo sobrenatural tienes ese tema. Dice el estudio, como mencionamos anteriormente, uno de los grandes problemas de los creyentes hoy en día es que no saben cómo presentar el evangelio de Jesús. No saben qué decir. Muchos están dispuestos, otros tienen una gran pasión por el perdido, pero todavía no han aprendido a ganar almas para Cristo. Y esta es la gran bendición en esta tarde, que tenemos que aprender cómo a ganar a los inconversos, pero cómo debemos presentarles el evangelio. Eso es lo que vamos a ver en esta noche. Y dice nuestro estudio que aquí tenemos algunos pasos que nos ayudarán a compartir el evangelio efectivamente. Y uno de los primeros, te explico, el punto 1 dice cómo acercarse al inconverso. El punto 2 dice cómo hacer preguntas condicionales. El punto 3, vamos a generar otra pregunta que se llama cómo ir al cielo, cómo se va al cielo, que no es por obras. El punto 4, todos los hombres son pecadores. El punto 5, la paga del pecado es muerte. El punto 6, Jesús pagó por nuestros pecados. El punto 7, ¿cómo se recibe el perdón de pecados? Y el punto 8, hacer la oración del pecador. Ok, vamos a iniciar por el punto número 1 de nuestro estudio del día de hoy. ¿Cómo acercarse al inconverso? Esto puede hacerlo de diferentes formas, dándole un halago o un cumplido a la persona. Por ejemplo, qué linda está tu casa, qué niño tan lindo tienes, oye, qué comida tan rica haces. Te puedo dar muchos ejemplos. Puedes darle un cumplido a la persona, ¿ok? O decirle, oye, qué bien te ves, o te ves muy bien el día de hoy. Y dice acá, iniciando una conversación amigable. Siempre debemos llegar al inconverso con una conversación amigable, como un hola, ¿cómo estás? Qué lindo está el día de hoy. Una de las características de Jesús es que en todo lugar donde Jesús compartía, Él usaba todo lo que estaba a su alrededor. Y esto viene como parte de cómo compartir al inconverso. Porque Jesús usó muchas formas. Nos comparaba con ovejas, nos comparaba con árboles, nos comparaba de diferentes formas. Y entonces eso es algo natural que nosotros debemos tener. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tienes tantas cosas disponibles a tu alrededor que puedes usar para presentar el evangelio al inconverso. ¿Ok? Entonces dice después, preguntándole el nombre, de dónde es, entre otros. Una de las cosas que me han funcionado es que siempre he dicho que yo tengo pueblo. Y esa es una parte que la gente se interesa porque me dice, ¿de dónde es usted? Entonces tú puedes iniciar una conversación sin la necesidad de que sea religiosa, pero tú puedes atraer su atención de esa forma. ¿Ok? Dice después, preguntándole el nombre, de dónde es, entre otros. Introduciéndose usted mismo, diga su nombre. Hola, mi nombre es Agustín, mi nombre es Alfredo, mi nombre es Paola. Usted debe presentarse a la gente. Rompiendo el hielo, muchos rompehielos hay, tantos a nuestra disposición. Busca algo a su alrededor, algo que decir a la persona que le resulte agradable. El rompehielo siempre va a traer que tú quites del pensamiento que traen y que puedan ellos fijar su mirada en ti para que les puedas mostrar a Jesús y de esa forma capta su atención. El rompehielos no se trata de tener una cara amargada, una cara triste, pero para presentar el evangelio en este nuevo tiempo necesitamos darle una nueva cara. En este tiempo necesitamos ganar mucha gente. ¿Ok? Y el rompehielos se trata de quitar lo hermético que la gente tiene. Entonces tú rompes
la hermeticidad que ellos tienen acerca de la religión, pero te introduces presentándote tú, iniciando una conversación, usando lo que está a tu alrededor. ¿Cómo voy a presentar el evangelio al inconverso? Usando todo lo que está a mi alrededor. Una casa, un árbol, el agua, el autobús, el carro, todo lo que esté a tu alrededor es motivo para presentar o hacer una conversación. Y en el punto 2, hacer preguntas condicionales. ¿A qué se refiere esto? Fíjate bien. ¿Ha pensado en cosas espirituales últimamente? Después de que atrae su atención, le haces la pregunta, ¿ha usted pensado a dónde va a ir? En esta pandemia, use la pandemia, es un buen motivo. Use la pandemia para preguntarle si en algún momento ha pensado que va a partir de esta tierra. O preguntar, si muriera ahora mismo, ¿está seguro de que iría al cielo? De inmediato la gente se interesa. ¿Por qué? Porque tantos han partido de esta tierra, pero necesitan saber hacia dónde van. ¿Qué hay después de esta tierra? ¿Qué hay de la muerte? ¿Qué hay de un cielo? ¿Qué hay de Jesús? Todo eso necesitan saberlo. Porque Dios le dejaría entrar al cielo. Y eso es una de las preguntas que yo creo que todos piensan que todos vamos a ir al cielo. Pero recuerda que en ese punto tú no vas a condenar a la gente. Le estás entablando, estás haciendo una conversación, pero de tal forma que tienes tantas preguntas y tanto a tu alrededor de qué usar. Puedes comparar el agua, como el agua que nos lava, nos quita el pecado. Puedes comparar un árbol, como ese árbol del que Jesús habló. Puedes comparar una higuera, puedes comparar muchas cosas. Y tú le puedes preguntar, si yo le mostrara cómo ir al cielo, ¿le interesaría saber? Eso es algo hermoso, porque todos piensan que van al cielo, pero nadie se los ha mostrado, o nadie sabe cómo llegar a ese cielo. Quizá todos piensan que al morir van al cielo, pero no es verdad, tú y yo lo sabemos. Pero entonces, punto 1, ¿cómo te vas a acercar al inconverso? Usando todo lo que está a tu alrededor, sin meternos en religiosidad. Punto 2, hacer preguntas condicionales, que además de que ya tienes su atención, tú vas a ocasionar preguntas que ellos se van a interesar por saber, porque no lo saben. ¿Cómo te sientes hasta ahí? Y en el punto 3, al cielo se va no por obras. Mucha gente tú le preguntas, oiga, ¿cómo se siente usted del día de hoy? Y mucha gente te dice, yo me siento bien, ayudo a la gente, le doy de comer a los pobres, he donado, he sembrado cosas en las casas de hogar, parte de lo que gano se lo doy a mis padres, mis hijos, mi esposa, y piensan que todas esas obras los van a llevar al cielo. ¿Cuál es la noticia? Al cielo se va no por obras. Usted no puede ganar el cielo por las obras que hace. Usted no lo puede comprar, el cielo no se compra. El cielo es gratis. Esa es la mejor noticia para ellos. Quizá ni con todo el dinero del mundo podrías comprar tu entrada al cielo. Buena noticia. Eso puede ser una buena noticia para todos porque todos quieren saber cómo llegar al cielo. Te vuelvo a repetir, punto número 1, tú tienes que atraer su atención. Tienes que usar todo lo que está a tu alrededor. Punto número 2, tienes que romper ese hielo. No te pongas nervioso, usa palabras textuales como las que habla siempre. Quizá ahí en Puebla pueden usar las plantas. Todo el tema de Tenango de las Flores son plantas. Y para mí es muy fácil compartir de eso. Y la tercera, al cielo no se va por obras. Eso la gente necesita saberlo. Punto 4, todos los hombres son pecadores, todos. No hay excepción de ninguno. Y Romanos 3:23, fíjate lo que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ojo acá, cuando tú presentas el evangelio al inconverso, no vayas tú a presentarte como que tú eres el único que tiene derecho a ese cielo. Escucha, porque entonces la gente se siente en condenación. Nos tenemos que poner en el mismo lugar que están ellos para que puedan sentirse identificados.
Y tú puedes decir, ¿sabía usted que todos los hombres son pecadores? Todos somos pecadores, como dice Romanos. Pero usted, quizá alguien le responda, quizá alguien le diga, no, yo no peco, yo no he matado, yo no he fumado, yo no he tomado alcohol, yo no he hecho nada de eso. Pero aquí te va, para que una vez que tienes su atención puedes hacer estas preguntas. ¿Alguna vez ha mentido? Wow, con eso los desmoronas. Con ellos mismos empiezan a abrir su corazón. ¿Alguna vez ha tenido malos pensamientos contra alguien? Eso es peor que asesinar a alguien con un arma. ¿Ha dejado a la mujer o el hombre de su vecino? Dice, ¿ha deseado la mujer o el hombre de su vecino? ¿Cuántos el día de hoy están en esa situación? ¿Ha robado alguna vez en su vida? ¿Ha tenido amargura contra alguien? ¿Ha honrado a su padre y a su madre toda la vida? Wow. ¿Ha tenido envidia de alguien? ¿Ha codiciado algo de alguien alguna vez? Quizá en algún momento tú dijiste, oye, qué bonito carro trae el vecino. Ya lo estás codiciando. Yo he pecado contra Dios y usted lo ha hecho. Eso es lo que nos identifica, esa palabra. Yo alguna vez, yo también lo he pasado en mi vida. Quizá he hablado del vecino, quizá he hablado de mi esposa. Yo también lo he realizado, pero la noticia es esta. Que no porque seas una buena persona ya vas a ganar el cielo. Tenemos que reconocer que todos somos pecadores. El punto 5, la paga del pecado es muerte. Y mucha gente va a decir, ¿cómo puedo estar muerto si estoy en vida? Y Romanos 6:23 lo dice así, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te lo vuelvo a leer, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice, nuestro pecado nos lleva a la muerte espiritual, que es el infierno. Hay dos lugares donde el hombre va cuando muere. El cielo o el infierno son eternos, te lo repito. El cielo o el infierno son eternos. Somos pasajeros en esta tierra. ¿Ok? El infierno es un lugar de tormento donde van aquellos que no creen en Jesús. Y desde ese punto yo creo que todos ya lo sabemos. Pero recuerda que tú te tienes que poner en el lugar donde están ellos, para que ellos no se sientan condenados. Nuestro pecado nos lleva a la enfermedad, a la depresión y a otros padecimientos. Y allí es donde cuando tú presentas el evangelio al inconverso, ellos se van a identificar. Muchas de las enfermedades que el día de hoy están presentes en la tierra es a causa del pecado. La depresión y otros padecimientos, el cáncer, el SIDA y todas esas situaciones. Nuestro pecado nos lleva a la amargura y el odio, fíjate bien. Quizás no has hecho algo grave que represente y ciertamente la gente puede ver pecados chicos y pecados pequeños, pero todos son pecados. Nuestro pecado nos lleva a la destrucción familiar y es verdad, por eso hay muchos matrimonios que se destruyen, pero tienes que presentar el evangelio de esta forma. 1, atrae su atención. 2, la noticia. Tienes que romper el hielo, tienes que hacer muchas cosas. 3, al cielo no se va por obras. 4, todos los hombres son pecadores. 5, la paga del pecado es muerte. Hasta ahí la persona ya reconoció que hay muerte espiritual en su vida y que necesitamos reconocer a Jesús. En el punto 6, Jesús pagó por nuestros pecados. Entonces ya entramos a presentar a Jesús. Todos los puntos atrás son puntos para atraer la atención, son puntos de cómo ganar o cómo presentar el evangelio con ciertas preguntas que ellos mismos te van a responder. Recuerda que las preguntas condicionales atraen la atención de ellos. Pero en el punto 6, entonces tú ya empiezas a presentar a Jesús. Dice, Jesús pagó por nuestros pecados, Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese nosotros incluye a ellos y nos incluye a nosotros también. Entonces esto quiere decir que tú le estás diciendo que así como es para Él, es para ti. ¿Ok? ¿Quién es Jesús?
Y muchos piensan, no, pues Jesús es Jesús. Pero ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, el cual se hizo hombre, vino a esta tierra. ¿Ok? ¿Qué hizo Jesús por nuestros pecados? Jesús padeció, fue crucificado y resucitó al tercer día. ¿Ok? Entonces, para redimirnos de nuestros pecados. Entonces tienes que saber presentar el evangelio al inconverso, pero tienes que hacerle notar que el Jesús que ellos conocen es el mismo que nosotros conocemos, pero presentado con una verdad. Punto 7. ¿Cómo se recibe el perdón de pecados? Ok, ya le mostraste que está en una condición, pero ahora tienes que mostrarle cómo resolver esa situación. Muchas de las personas quieren hablar de Jesús, les presentan el problema, pero no les presentan la respuesta. Entonces, de esa forma no vamos a ganar a nadie. Si te la pasas condenando a los inconversos, nunca los vas a ganar. Tienes que presentarles el evangelio de tal forma que ellos puedan involucrarse en lo que tú estás haciendo. El día de hoy seguimos ganando creyentes, o sea, seguimos ganando inconversos. Tenemos tanto amor por el evangelismo. Y esto es lo que queremos hacer notar en esta noche, que es un evangelismo sobrenatural, que no es natural. El evangelismo natural es aquel que nadie gana a un creyente, un inconverso. Nadie gana una familia, nadie gana. Hoy, el día de hoy, cuando tú sabes presentar el evangelio al inconverso, la gente te va a seguir. ¿Por qué? Porque es algo natural que tú debes saber hacer. Porque eso mismo natural que Jesús vino a hacer a la tierra es lo mismo que tú y yo tenemos. Yo sé que Jesús, el Espíritu Santo en esta noche nos está hablando, nos está presentando cómo introducirnos en una sociedad de pecadores, pero también nos está mostrando que no es la religiosidad los que lo va a hacer que los ganemos, sino de qué forma presentamos el evangelio. Y Marcos 1:15 decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Ok? Arrepentíos y creed en el evangelio. Dice, ¿cómo se recibe el perdón de pecados? Con arrepentimiento y con creer en Jesús. Al creer en el evangelio y en Jesús, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ok, debes recordar esto, que nadie se pierda, sino que tengan vida eterna. Ok, entonces Dios nos ama a todos. Debemos presentarle preguntas condicionales a los inconversos, pero también debemos darles junto con ellos la respuesta. Si usted se arrepiente de todos sus pecados y cree en su corazón que Jesús padeció, murió y resucitó por nuestros pecados, entonces somos salvos. Y esos 3 puntos debes de aprenderlos y ponerlos en tu corazón para que cuando vayas a presentarle el evangelio a un inconverso, sean ganados para Jesús. ¿Qué debe de haber? Arrepentimiento de pecados, creer en el corazón, y entonces viene la salvación. No es difícil, es facilísimo. A mí no es que se me dé natural, sino que es una forma de cómo compartimos nosotros el evangelio. En una sociedad viciada, ya están cansados de tanta religión, pero debemos saber cómo ganarlos. Dice, ahora, por último, una vez que usted ya lo trajo, ya usó todo lo que está a su alrededor, ya le hizo preguntas condicionales, ya le dijo que al cielo se va no por obras, ya le dijo que todos los hombres son pecadores, le dijo que la paga del pecado es muerte, le dijo que Jesús pagó por nuestros pecados, pero también le ha dicho cómo se recibe el perdón de pecados. Y por último, tenemos que hacer la oración del pecador. Muchos le llaman la oración del pecador, la oración de salvación, la oración de fe, sea cual sea el nombre que tenga en tu iglesia. Es necesario que una vez que tú le presentaste el evangelio, termines
con la oración. ¿Y cómo lo hacemos? Dice acá, ahora mismo, donde usted está, puede recibir el regalo de la vida eterna por medio de Jesucristo. Por favor, acompáñeme en esta oración y repita en voz alta. ¿Por qué en voz alta? Porque toda lengua tiene que confesar que Jesús es el Señor. ¿Está de acuerdo con esto? Entonces, una vez que yo ya le compartí los 7 puntos anteriores, tenemos que terminar en la oración del pecador. Y es una oración muy fácil, una oración de verdad que debe estar en nuestro corazón, porque en todo lugar a donde vamos hay una necesidad, pero ese es el momento de ganarlos. ¿Cómo comienza la oración de salvación? Padre Celestial. Todas nuestras oraciones van al Padre en el nombre de Jesús. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Me arrepiento de todos mis pecados y voluntariamente confieso a Jesús como mi Señor y Salvador. Y creo que Él murió por mis pecados. Yo creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Jesús, te pido que entres en mi corazón y cambies mi vida. Renuncio a todo pacto con el enemigo y a partir de hoy, si yo muero al abrir mis ojos, estaré en tus brazos. Y esa es la mejor oración que yo he hecho en toda mi vida, desde hace 15 años. Esa es una oración que impactó mi vida, que ha impactado mi corazón y hasta el día de hoy la sigo realizando, porque eso me mantiene buscando mi salvación constantemente. Si esta oración expresa el deseo sincero de su corazón, observe lo que Jesús dice acerca de la decisión que acaba de tomar. Y Romanos 10, 9 al 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Escucha bien. Con la boca se confiesa para salvación. Ninguna oración de fe es mental. Ninguna oración de salvación es mental. Ellos con su propia boca tienen que hacer esa oración. Y por último, en el punto 9, instrucciones específicas. Ya le presentaste el evangelio, ya viste cómo ganarlo, ya usaste las preguntas condicionales, ya le dijiste que el cielo no se va por obras y ya presentaste todos los puntos. ¿Qué recomendaciones podemos dar a alguien que ya fue evangelizado? Finalmente, denle al nuevo creyente algunas indicaciones que le ayudarán a crecer y madurar espiritualmente, tales como asista a una iglesia cristiana. ¿Ok? Dice, asista a una iglesia cristiana. Escuche bien, no nos estamos peleando creyentes, no estamos peleando ovejas, no estamos peleando inconversos. Porque quizá tú fuiste de viaje y ganaste muchas almas. Pero esas personas que ya fueron ganadas deben congregarse o deben de asistir a una iglesia, la más cercana a ellos. Si tú fuiste usado, qué bendición, pero también si tu congregación o tu iglesia están cercas, qué bendición, entonces puedes llevarlas, invitarlas a tu iglesia. Pero si fuiste de visita y no están tan cerca como para ir a la iglesia, puedes recomendarles o tú buscar una iglesia por ellos y decirles dónde pueden ir. ¿Qué otra recomendación? Lea la Biblia diariamente. Todo aquel que ya fue alcanzado debe leer su Biblia diariamente. He notado por ahí algunas cosas que se presentan mucho en las redes sociales. No estoy condenando las redes sociales, son una bendición. Pero más que compartir una postal en una red social, se trata de que nosotros nos instruyamos a través de la palabra de Dios. No le vayas a recomendar que se meta a las redes sociales a postear postales, porque no le va a funcionar. ¿Cuál es la recomendación? Lea la Biblia diariamente. Ore a Dios todos los días. Le va a decir cómo voy a orar. Usted va a orar al Padre en el nombre de Jesús. Y entonces le pide todo lo que desee en su corazón, conforme a la voluntad de Dios. Te bendigo, muchas gracias